Queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la fiesta de la Ascensión del Señor y quiero compartir con ustedes la importancia que eso representa para nosotros que somos seguidores de Jesús el Señor. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el Señor, el Jueves Santo, después de la cena, le dice estas palabras a los discípulos. Le dice: en verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el intercesor no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los mandaré. Cuando Él venga, rebatirá las mentiras del mundo y mostrará cuál ha sido el pecado y quién es el justo y quién es el condenado. Y en el versículo 12 dice: tengo muchas cosas más que decirle, pero ustedes no las pueden entender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los introducirá a la verdad total. Ya Jesús asoma la necesidad de marcharse para enviar al Paráclito, para enviar al Consolador, el que va a estar con nosotros para siempre. Y una vez que Él resucita, cuenta el escritor al libro del Hechos de los Apóstoles, el evangelista San Lucas, en el capítulo 1, versículo 3 dice: ellos fueron a los que se presentó después de su pasión, dándole muchas pruebas de que vivía, y durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les mandó no se alejen de Jerusalén, sino que esperen lo que prometió el Padre, de lo que yo ya les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Me gusta mucho la pedagogía del Señor, porque es la misma pedagogía que el Padre utilizó en el desierto cuando duró 40 años preparando al pueblo para que entrara a la tierra prometida. Por eso la iglesia, que es nuestra madre y maestra, utiliza la cuaresma, 40 días de preparación. Jesús también usó 40 días de preparación desde el momento de la resurrección hasta el momento en que asciende al cielo. ¿Qué importancia tiene la ascensión del Señor para nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a compartir en esta pequeña reflexión. ¿Qué importancia tiene? Tiene una importancia vital para nosotros. Es básica. Y la primera es que la ascensión de Jesús nos mueve a poner de ahora en adelante nuestra mirada hacia arriba. Nos mueve hacia colocar nuestra mirada hacia lo alto, hacia donde está Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, le dice lo siguiente: así pues, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Él, que es nuestra vida, Cristo, ustedes también estarán en gloria y vendrán a la luz con Él. Esa es nuestra fe. Ya Cristo, al ascender al cielo, abrió el camino. Nos abrió el camino. Y ya nuestra mirada no puede estar en la tierra. Tiene que estar puesta en el cielo. De ahí viene nuestra esperanza. Eso no significa que nos vamos a aislar, nos vamos a aislar del mundo. No. Para nada.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero nuestra mirada y nuestra esperanza está en lo eterno, no en lo pasajero. Tarde o temprano, un día tenemos que partir de aquí. Y entonces Él abrió ese camino. Por eso nosotros tenemos, el apóstol dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha, buscarlas. Y esas cosas de arriba, ¿dónde están? Están en la palabra. Él dejó todo ahí. Esa es una parte muy importante que nos recomienda el apóstol. En segundo lugar, ¿qué importancia tiene para nosotros la ascensión? Su ascensión nos debe llenar de inconmovible esperanza, porque nos aseguró una casa en el cielo. Esa es otra de las cosas importantes de la ascensión del Señor al cielo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el Señor dice algo muy hermoso. Juan capítulo 14. Dice, no se turben sus corazones. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones y voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar, pero si me voy a prepararles un lugar es que volveré y los llevaré junto a mí para que donde yo estoy estén también ustedes. Una de las misiones del Señor en el cielo es prepararnos un lugar. Tenemos un lugar en el cielo, un lugar precioso, un lugar maravilloso. Esa es otra de las ventajas y de la importancia de Jesús ascender al cielo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Él dice que va a preparar un lugar y vendrá. Esto es lo que a mí me encanta. Pero si me voy a prepararles un lugar, es que volveré y los llevaré junto a mí. Junto a mí. Para que donde yo estoy, estén también ustedes. Esa es nuestra esperanza. Levantemos nuestras manos en alabanzas. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi clamor. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi clamor. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción.
salvación. Hay que creerlo. Por eso es muy importante la fe. Hay un capítulo dedicado completamente a los héroes de la fe que usted lo consigue en Hebreos capítulo 11. Pero qué curioso de ese capítulo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque ese capítulo de Hebreos 11 comienza muy bien hablando de la fe, pero de repente le interrumpe. Los héroes de la fe. Dice, recordemos a los héroes de la fe. Y comienza dando una definición de la fe. Dice que la fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. O la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Es otra versión. Y comienza a decir, por la fe, tal cosa. Dice, por la fe comprendemos que cada etapa de la creación se originó de una palabra. Y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. Y el versículo 4 comienza a decir, por la fe de Abel su sacrificio fue mayor que el de su hermano Caín. Y el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Pero de repente cambia y de repente dice, pero sin la fe es imposible agradarle a Dios. Querido hermano, la fe nace por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no pone su oído a la palabra, pues no va a crecer en la fe. Va a tener la fe con la que usted hizo quizás la primera comunión, con la que usted creció, pero la fe que nos pide en estos momentos el Señor es una fe espiritual. Está la fe natural y está la fe espiritual. La fe natural es la fe que yo creo en lo que entiendo, y lo que no entiendo, pues bueno, no lo creo. Creo en todas las cosas que yo pueda entender. Pero la fe espiritual, la fe que nos va a salvar, es la fe que aun cuando yo no entienda, yo lo acepto. Esa es la fe que quiere el Señor. Y esa fe fue la fe que demostró Pedro, cuando allá en el discurso eucarístico, en el capítulo 6 de Juan, Jesús comenzó a hablar que Él es el pan vivo bajado del cielo, quien no coma su carne y beba su sangre no tiene parte en Él, que su carne es verdadera comida, que su sangre es verdadera bebida. Y llegó un momento en que los discípulos dijeron, esto es una palabra muy fuerte, ¿quién la puede resistir? Y se alejaron todos. Y solamente quedaron los apóstoles. Y el Señor le dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo algo muy importante. Esa es la fe que tenemos que tener para poder obtener los tesoros que tiene Dios para nosotros. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa es la fe. ¿Qué estaba diciendo Pedro con eso? Señor, yo no entiendo muy bien lo que tú estás diciendo, pero si tú lo dices, yo lo creo. Aun cuando no entiendo cómo voy a comer tu carne, cómo voy a beber tu sangre, pero si tú lo dices, tú eres la verdad, yo lo creo. ¿A dónde voy a ir? El único que tiene palabra de vida eterna eres tú. Eso es lo importante. Por eso tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque tu vida y mi vida a través del bautismo fueron escondidas en Cristo. Están dentro del corazón de Dios, dentro del corazón de Cristo. Y entonces dice el versículo 6 del capítulo 11, pero sin fe es imposible agradarle a Dios, pues uno no se acerca a Él sin antes creer que existe y que recompensa a todos aquellos que lo buscan.
¿Tú quieres agradarle a Dios? Cree en Él, pero cree con el corazón. Aunque no entiendas las cosas, recíbelas. Abre tu corazón al Señor. Ábrelo. No le tengas miedo a Dios. No le tengas miedo al Señor. Otra de la importancia que reviste la ascensión del Señor es que somos ciudadanos del cielo. Jesús, al partir hacia el cielo, cuando Él asciende al cielo, automáticamente tú y yo nos convertimos en ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, en esa carta maravillosa que se las recomiendo, lean la carta a los filipenses, es una carta muy hermosa, muy bonita, muy llena de fe, muy llena de Dios, que nos hace vibrar, tiene enseñanzas preciosas. Y él dice, para nosotros, Filipenses 3:20 dice, para nosotros nuestra patria está en el cielo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Aquí en la tierra estamos de paso. Nada de lo que tengamos aquí nos lo vamos a llevar. Somos lo que consigamos aquí, somos administradores, podemos administrarlo, podemos usufructuarlo, recibirlo y hacer uso de él. Pero no podemos encariñarnos con nada, porque nada de eso nos vamos a llevar. Nuestra patria está en el cielo. Dice, para nosotros, nuestra patria está en el cielo, de donde vendrá el Salvador al que tanto esperamos. Cristo Jesús, el Señor. Él cambiará nuestro cuerpo miserable y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria, usando esa fuerza con la que puede someter así todas las cosas. La patria nuestra está en el cielo, somos ciudadanos del cielo. Por eso es que tenemos que buscar de Dios, acercarnos a Él. Esa es nuestra esperanza. Y por último, hay algo maravilloso que quería cerrar con esto, porque es la parte importante por la cual yo debo acercarme a Dios. Usted lo va a conseguir en Hebreos capítulo 4 del versículo 14 en adelante. Dice, tenemos nosotros un sumo sacerdote que ha entrado en el mismo cielo. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Dice, mantengámonos pues firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades. Qué bonito esto, qué importante es eso. Él no es indiferente ante tu fracaso. Él no es indiferente ante tu dolor. Él no es indiferente ante tu debilidad. Él no es indiferente. Por eso dice el escritor, nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, por haber sido sometido a las mismas pruebas que nosotros, pero que a él no lo llevaron al pecado. Cristo pasó quizás por las mismas pruebas por las que estás pasando tú, por el dolor, la traición, el odio, la venganza, por tantas cosas pasó el Señor. Pero ninguna de esas cosas por las que Él pasó lo llevaron a pecar. Pero Él entiende. Antes de venir Cristo a la tierra, Dios no conocía el dolor. Dios conoció el dolor cuando se hizo hombre, cuando compartió nuestra naturaleza. En Cristo hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cuando Él se hizo hombre, Él entendió el dolor. Y ahora que Él está sentado a la derecha del Padre, Él entiende el dolor de nosotros. Y habla con el Padre e intercede. Él es nuestro mediador, Él es intercesor. Por eso dice, mantengámonos pues firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se quede indiferente ante nuestras debilidades por haber sido sometido a las mismas pruebas que nosotros, pero que a él no lo llevaron al pecado. Por lo tanto, aquí viene lo más importante. Y aquí está la recomendación
del Señor. Aquí está la recomendación del escritor del libro de los Hebreos. Acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, al Dios de misericordia. Con plena confianza nos acercamos a Él. Con plena confianza. Él tendrá misericordia de nosotros y nos recibirá en el momento oportuno. Queridos hermanos, yo los invito a que se acerquen a Dios con plena confianza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes así? Acércate a Él. Con esa confianza plena en su amor, en su misericordia. Voy a repetir porque me encanta ese versículo. Ha sido uno de los versículos que siempre he tenido de cabecera. Siempre lo he usado en los momentos más difíciles de mi vida. Y me ha ayudado tanto. Y estoy parado aquí gracias a este versículo. Me he acercado con plena confianza al Dios de bondad. Él tuvo misericordia de mí y me recibió en el momento oportuno. En el momento oportuno, en el momento en que yo más necesitaba de Dios, en ese momento Él me recibió. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Pero acércate. Dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que Dios los bendiga.